Que no la hallo. Allá. Vamos a analizar esa viga. ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha. Sí, ingeniero. Ok, vamos a analizar esa viga. Lo primero que vamos a hacer es un diagrama de cuerpo libre para ponerla en equilibrio, es decir, para encontrar la reacción en B y la reacción en A. Entonces vamos a tener la viga. Tendríamos aquí una fuerza desconocida que sería RB, otra fuerza desconocida que sería RA, y vamos a tener entonces una fuerza equivalente de la carga de 1000, que sería 1000 por 6, y que quedaría aquí, al centro, así. Como vamos a encontrar RB y vamos a hacer la suma de momentos en A, entonces vamos a definir las distancias con respecto a A. Ese sería para la carga distribuida. Y para la carga triangular va a tener una fuerza equivalente a 1/3 de este lado. Entonces, pues quedaría por aquí. A, a 1 precisamente. Y esta carga sería el área. 200 por 3 sobre 2. La otra distancia hasta el apoyo donde está la reacción, pues es de 5. ¿De acuerdo? Y entonces ese es mi diagrama de cuerpo libre. Únicamente tiene fuerzas conocidas y desconocidas y tiene sus distancias, en este caso con respecto a el punto A, donde vamos a hacer la sumatoria de momentos. Así. Y entonces tendríamos menos, menos los 2000 del triángulo por 3 sobre 2 por su brazo de palanca, que sería 1 metro. Su brazo de palanca con respecto al apoyo A. Y menos los 1000 por 6 de la distribuida por el brazo de palanca, que son 3, más la reacción en B por su brazo de palanca, que son 5, igual a 0. Y de ahí despejamos RB. ¿Cuánto vale RB? Me sale 4200. 4200. Revísenlo, por favor, ¿eh? Luego vamos a hacer suma de fuerzas en Y igual a 0, hacia arriba positivo. Y entonces tendríamos menos el 2000 por 3 sobre 2 es la fuerza. Menos los 1000 por 6 es la otra fuerza distribuida. Más la reacción en B, que va hacia arriba. Y más la reacción en A, que la suponemos o la pusimos aquí hacia arriba también, entonces la ponemos positiva. Y de ahí despejo RA. A mí me dio 4200 de RB.
Ok. Y RA. Creo que 4800. ¿Cuándo se mame? Ok. Vamos a esperar que alguien lo verifique también, por favor. A mí me da igual. 4800. Ahora que regresemos, necesito que lleven su calculadora, ¿no? Para hacer estas operaciones. No se les olvide. Ok. Ya tenemos la viga en equilibrio. Ya tenemos la viga en equilibrio, entonces la vamos a dibujar de nuevo. Tendríamos su reacción aquí en A, que son 4800. Tenemos su reacción en B, que son 4200. Y tenemos sus cargas. Sus cargas que están actuando sobre la viga. Entonces ya la viga ya está en equilibrio y entonces podemos encontrar las funciones de momento para tener las fuerzas internas de momento y corte en cualquier punto. Si ustedes se fijan, entonces nosotros tenemos ahora 3 estados de carga. Un estado de carga es donde está el triángulo, de 0 a 3. Aquí tendríamos entonces una función de momento que le vamos a llamar M1. Y también tenemos otro estado de carga aquí, entre donde termina el triángulo y la fuerza de la reacción. Entonces lo vamos a tomar hacia acá y este sería M2. Y el volado también, cuando nosotros vamos aquí, únicamente tenemos la carga de 1000. Luego aparece la reacción, entonces ahí cambia el estado y este del volado pues es otro estado de carga que sería el momento 3. El momento 1 lo pueden tomar así como está o lo pueden tomar de aquí donde inicia el triángulo hacia acá. Cualquiera de las dos se puede hacer. Y entonces todas irían hacia acá. O en este caso, una la vamos a hacer hacia allá, que es M1, y las otras dos las vamos a hacer en el otro sentido. Entonces, la primera es de 0 a 3, la segunda sería de 0 a 2 y la tercera del volado de 0 a 1. Pero estas van para acá y esta va hacia la derecha, así. ¿Tienen preguntas? Vamos a hacer... Yo, Inge, sí tengo una pregunta. A ver, dígame. Con respecto a los momentos, Dígame. por su dirección, vaya, ¿por qué es positivo el momento, los dos momentos de la derecha y el de la izquierda es negativo? No, los Es dos una son vez, positivos. ¿verdad? A ver, a ver, a ver. Son como me dice, de acuerdo a esta convención. Ajá. Pero si recuerda ayer al final, una vez que ya teníamos definido las direcciones, entonces dijimos cuáles son positivos y cuáles son negativos. Con respecto a esa convención, los estamos proponiendo positivos. Este es un momento positivo y este es un momento positivo. Pero con respecto a esta convención, cuando hacemos el proceso, uno es positivo y los otros dos son negativos, pero con respecto a esta convención. Entonces, estos valores que están aquí o estas direcciones que están aquí son propuestos. Una vez que nosotros tabulemos, vamos a encontrar la dirección real. Y una vez que tengamos la dirección real, vamos a definir si son positivos o son negativos. ¿Sí? Sí, entendió. Ok. Entonces vamos a hacer el corte para el primer momento y entonces tomamos ese segmento. Y ese segmento va a quedar así. Tenemos la puntual de 4800. Tenemos la carga distribuida que es de 1000
Y arriba, donde hicimos el corte, me va a quedar un trapecio. Es decir, nuestra X es así hasta el punto C. Y ahí es donde vamos a encontrar M1 de X y el corte V1 de X. Si yo hago el diagrama de cuerpo libre para ese segmento, entonces puedo ver que tengo el 4800, tengo la fuerza equivalente de la carga distribuida por X, el momento que estoy buscando, el corte que estoy buscando, y de esta figura pues es un trapecio. Y entonces esa figura la vamos a separar en dos, en un triángulo y en un rectángulo, en una carga triangular y en una carga distribuida. Entonces voy a tener también aquí una distribuida debido a el área rectangular del trapecio. Y voy a tener aquí a un tercio de la base, la fuerza equivalente del triángulo. Así, ¿de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, mi triángulo, más bien, todo el triángulo está así. Y acá tenemos el otro W. Todo el triángulo, todo el segmento. Cuando cortamos, entonces, yo tengo esta distancia que vale 3 y tengo esta distancia que vale X, que es donde estoy cortando. Y aquí entonces es donde me sale mi triángulo. El W, vamos a tener un W1 y un W2 y el W3 de los 1000 que está distribuido. El W1 entonces lo sacamos con la relación de triángulos. Es decir, los 2000 son a 3 metros, como W1 es a la base X. Y entonces me queda que W1 va a ser igual a 2000 por X sobre 3. Y el W2, este W2 que es una distribuida, un rectángulo, va a ser igual a los 2000 menos el W1. Nada más este segmento. Y bueno, el W3 pues ya lo conocemos, ¿no? Es el W de los 1000. Entonces tenemos tres fuerzas, una para el W1, una para el W2 y otra para el W3. El W1 es esta función que es la fuerza del triángulo. Luego el W2 es el rectángulo, este rectángulo. Y el W3 pues sería los 1000 por la X. Esas son las tres cargas, con base pues en los W. Entonces vamos a hacer suma de momentos en este punto, en el punto C. Y entonces tendríamos la reacción que es negativa. Bueno, sí, la reacción que es negativa, menos 4800 por X, más el W3, que son los 1000 por X y por X sobre 2, más el triángulo pequeño, que sería 2000 entre 3 por X, es el W. Por X sobre 2 es la fuerza. Y por 2/3 de X, que es el brazo de palanca. La fuerza equivalente, si se fijan, queda aquí. Y entonces con respecto a C, perdón, sí, con respecto al punto C, la distancia es 2/3 de X. Más
el W de abajo, que serían los 2000 menos 2000 por X sobre 3 por X. Uy, ya no se ve aquí. Dejen hacerlo más para acá. Me falta el último W de la parte de abajo del trapecio, que sería más 2000 menos 2000 por X sobre 2 por la X y por la X sobre 2. Y ya eso es igual a 0. Oh, pero me hace falta también la función que estoy buscando, ¿no? ¿Dónde está? El M1. Entonces sería también más M1 de X igual a 0. Y de ahí despejo M1. Inge, Mande. ¿podría repetir otra vez esa parte? Me perdí un poco. Ok. Lo que pasa es que como estamos tomando la X de izquierda a derecha, cuando corto aquí aparece un trapecio. Entonces ese trapecio lo tengo que separar o lo voy a separar en un triángulo y en un rectángulo, en una carga triangular y en una carga distribuida. Y luego abajo tengo la otra distribuida, que serían estas tres que están aquí, estas tres que están aquí. Entonces, cuando yo corto aquí el trapecio, la base de este triángulo es semejante a la base de todo el triángulo. Y entonces con esos triángulos semejantes yo saco el valor de W1, pero es nada más esta altura. Y la altura del W2 pues serían todos los 2000 menos el W1, los 2000 menos el W1. Y ya la última es la carga que tenemos distribuida abajo, ¿no? Que esa no genera nada, es W3 y entonces sería nada más 2000. Entonces, les decía, estamos haciendo suma de momentos con respecto a este punto, y tenemos tres fuerzas, pues bueno, cuatro. La reacción, la carga del W, la carga del W del trapecio y el triángulo del trapecio, que la distancia que hay de aquí para acá, pues es X sobre 2. Pero la distancia que hay desde esta, que es la del triángulo, de aquí a aquí, serían 2/3 de la X. Esa es la distancia, por eso lo multiplicamos por 2/3 de la X. Entonces hacemos suma de momentos en C, tomamos el menos 4800, como va en contra de esta dirección, entonces sería menos 4800 por la X. Luego tomamos todo el W de abajo, que sería los 1000 por la base, que son X, y por X sobre 2, que es el brazo de palanca. Esta distancia que pusimos aquí. Esos son entonces la carga de 4800 y la distribuida, que es 1000 por X, y por X sobre 2, que es su brazo de palanca. Y luego tenemos el 2000 del triángulo, de este pequeño triángulo de W1, este W1. Esta es la altura nada más del triángulo, pero la fuerza sería por esta base sobre 2, por eso tenemos ya hasta aquí la fuerza. Y el brazo de palanca es con respecto a C, entonces sería la distancia que hay desde aquí hasta una paralela que pasa por el punto C, que sería a 2/3 de la base, 2/3 de X. ¿Y qué? Mande. Disculpe, en la segunda reacción es positivo. ¿No sería negativo porque la fuerza está yendo a contrario al momento? ¿En dónde? ¿Aquí? ¿O aquí? ¿O No, no, aquí? no. En donde dice más 2000 entre 3 por X entre 2 por 2 entre 5X. Es 2/3 X, ¿no? Dices la segunda parte, ¿no? Sí, La segunda función. ¿Este? sí. Bueno, es que sí tenía duda porque era positivo. Lo que pasa es que, fíjate, nosotros estamos haciendo suma de momentos con respecto a este punto. Entonces, esta fuerza de 2000 es este triángulo, es esta fuerza de aquí. Y entonces
Si yo fijo este punto y le aplico esta carga, gira en dirección positiva, gira en esta dirección con respecto a C. Ah, sí, gracias. Entonces es positivo y el 4800 va hacia arriba, entonces es negativo. ¿Sí? ¿Y por qué se multiplica por 2 tercios? Esta carga del triángulo, porque queda a 2 tercios de la base. Haz cuenta que nosotros tenemos el triángulo así y estamos haciendo suma de momentos con respecto a ese punto donde cortamos. Y entonces la fuerza equivalente del triángulo queda a 2 tercios de la base, porque la base es X. El centroide. Y el centroide, que es por donde pasa la fuerza del triángulo, la resultante del triángulo. Si ustedes tienen una carga distribuida, recuerdan, la pueden tomar así como un rectángulo y calcular el área de ese rectángulo y esa fuerza pasaría por el centroide del rectángulo. Si es una carga triangular, entonces la fuerza equivalente es el área del triángulo, pero la posición de esa fuerza equivalente del triángulo pasa a 1 tercio de la altura, de aquí para acá. Entonces, si yo hago suma de momentos de acá, pues entonces estos son 2 tercios de la base, ¿no? Y este sería sobre 3, porque toda la base es X, así. Entonces, el brazo de palanca para la fuerza equivalente del triángulo con respecto a C serían 2 tercios de la base. Por este 2 tercios de X. ¿Sí? ¿O no? Sí, Vale. Y entonces también por eso son positivos. Ahora, el otro, el 2000 que está aquí, es este W2, que sería su altura, serían los 2000, que son el triángulo total, menos W1. Este sería el W2. Y como es un rectángulo, es una distribuida, pues entonces sería por X y por X sobre 2. Pero el W2 es igual a 2000 menos W1, y W1 es 2000 por X sobre 3, que es esto que tenemos aquí. O sobre 3, ¿verdad? Sobre 3, así. Y por X, que es la base, y por X sobre 2, que sería el brazo de palanca. Y ya el momento M1, que también va en la dirección positiva, ya lo igualamos a 0. ¿De acuerdo? Bien, gracias. Vale, entonces Sí, de acuerdo. ese es el momento 1, habría que despejarlo de ahí. Nada más si tienen preguntas, porque ese es el momento, en este caso, un poco más complejo por la manera en cómo cortamos el triángulo. Si cortamos el triángulo por el otro lado, como les había dicho, aquí, pues nada más nos queda un solo triángulo y un W. Pero como cortamos de aquí para acá, nos queda un trapecio y ese trapecio lo dividimos en un triángulo y en una distribuida. Recuerdan que son las únicas cargas que podemos tener, o triangulares, o rectangulares, o puntuales. No tenemos una carga de trapecio. Entonces por eso la separamos ahí. Si ustedes tuvieran una función para calcular el área del trapecio y la posición de la fuerza equivalente, entonces pueden usar ese trapecio. Creo que en alguna parte lo han hecho así, pero no tenemos una carga que sea trapecial en el mundo real, vaya. ¿O cómo convierto una carga real a una trapecial? Pues no. No sé, bueno, cómo sería. Entonces, pues como nada más tenemos esos 3 tipos de carga, tenemos que cortar ahí y entonces hacemos esa separación de dos figuras que representan dos cargas que sí podemos analizar. Ok, entonces el momento M1 va a quedar 4800 por X, menos 1000 por X y por X sobre 2, menos 2000 por X sobre 3, por X sobre 2, por X, por 2 tercios de X, menos el 2000, menos 2000 por X sobre 3, por X y por X sobre 2. Eso sería M1 cuando lo despeja, ¿no? Ya lo tenemos y ahorita vemos la parte de
de cómo lo graficamos. ¿Tienen preguntas? No, hay que todo claro. Ok, voy a borrar de este lado donde están las reacciones, que ya no las ocupamos, para hacer los otros dos momentos que son más simples, ¿no? Estos sí son más simples. Y que, por ejemplo, si el momento lo escogemos en vez de respecto al punto C al punto A, fuera lo mismo, nomás que con signos diferentes. A ver, no lo puede hacer con respecto a A, porque entonces no tiene distancia X. Ah, sí, disculpe. Sí, no se puede ahí. Pero no es de esa manera porque no nos sirve, porque el momento ahí es único, ¿sí? Y en este caso pues vale 0, ¿no? Pero el momento en A es único, entonces no me va a dar una función que represente el comportamiento del momento a lo largo de la viga. Bueno, al menos en lo largo de ese segmento, ¿no? Que es lo que queremos. Entonces no. La X va hacia allá, hacia el punto C, y entonces es en el punto C donde vamos a hacer la suma de momentos. Ok, vamos entonces ahora a encontrar el momento 2. Para encontrar el momento 2 ya tenemos definido que nuestra X va de donde está la reacción hasta donde inicia el triángulo, es decir, hasta un punto en ese intervalo. Entonces tenemos que tomar todo esto, todo completo lo vamos a tomar. Entonces sería, ese intervalo sería así, la reacción de 4200 y el W. Este sería M2 y este sería V2. La distancia es de aquí a aquí, SX a el punto C. Y entonces vuelvo a hacer suma de momentos alrededor del punto C. Y entonces tendría, este vale 1000. Entonces tendría menos M2 de X menos el 1000 por la X más 1 por X más 1 sobre 2 y más el 4200 por X igual a 0. Y aquí entonces tenemos que el M2 de X va a ser igual a 4200 de X menos 1000 por X más 1 por X más 1 sobre 2. Esa sería la segunda ecuación de momento. Eso es más sencillo. Y luego tomamos la otra función de momento, que sería nada más el puro volado. Y ese sería pues más sencillo, ¿no? Tenemos aquí el W, la X viene hacia acá, hacia el punto C. Este es M3 y ese es V2. Entonces otra vez hacemos suma de momentos en X, en C, y tendríamos M3 de X va a ser igual a menos 1000 por X y por X sobre 2. Aquí hay una fuerza equivalente que sería 1000 por X. Y entonces queda 1000 por X y por X sobre 2 negativo. Y el M3 también queda negativo. Entonces cuando lo despejo, pues me quedan los 1000. Menos 1000X por X sobre 2. ¿De acuerdo? Sí. ¿Tienen preguntas hasta ahí? De mi parte no. ¿Alguien más que tenga preguntas? No, tampoco yo. Ok. Lo que van a hacer para el lunes es hacer los diagramas de momento. Ponen la viga y lo dibujan, lo dibujan
dibujan el diagrama de momentos aquí abajo y el diagrama de corte, pero van a hacer en el PDF que me van a entregar, lo van a subir, a subir al EDI, pero lo dibujan a mano ustedes, dibujan la viga, dibujan el diagrama de momento, dibujan el diagrama de corte y en la parte de abajo van a poner las funciones de momento y la tabulación. Lo pueden hacer en Excel para que vean cómo son las curvas y ya aquí lo dibujan a mano. O ponen los puntos y ponen, no sé, lo dibujan a cada 50 centímetros, hacen la tabulación a cada 50 centímetros y entonces pueden tabular para trazar los puntos y unirlos para formar el diagrama de momentos. ¿De acuerdo? Sí. Dale, Nada más pues. una duda. Todavía no ha subido la liga a Lady, ¿verdad? No, todavía no, apenas la voy a subir. Apenas la voy a Ah, subir. ok. Sí, apenas la voy a subir. Para también checar si quedaron bien en su grupo o a ver en dónde quedaron. Pero entonces en la mañana o mañana en la tarde que tengo tiempo para esta parte, ahí subo los enlaces más bien la actividad en el EDI. Vale, pues si no tienen preguntas, mañana no, el lunes nos vemos. Muchas gracias, Enrique. Que tengamos una semana. Gracias, buenas noches. Vale, vale. Desde el lunes.